Bueno, y terminamos entonces lo que tiene que ver con los métodos para certificar la calidad del inóculo, para cuantificar la cantidad de esporas y el porcentaje de raíces infectadas. Es decir, cuando yo ya tengo el germoplasma listo, entonces ahora para poderlo comercializar debo certificar que ese inóculo es de calidad, ¿sí? Y para eso hay unos métodos. También debo garantizar el número de esporas de micorriza que tengo por cada 100 gramos de suelo. Y debo también reportar como en la muestra, en ese producto que se vende, hay raíces colonizadas, el porcentaje de raíces que están infectadas con el inóculo. Entonces debo tener en cuenta estos tres aspectos a la hora de decir qué tan bueno es mi producto. Entonces vamos a mirar un poco sobre lo que tiene que ver con los métodos, ¿sí? Para certificar la calidad del inóculo. El primer método se llama tamizado y decantación. Este. En ese método entonces se toma una muestra que va de 250 gramos de suelo y se suspende en 1000 mililitros de agua. Esa muestra se debe agitar por unos pocos segundos y luego se tamiza el sobrenadante, digamos, por una serie de tamices de 1 milímetro, de 710 micras, de 106 micrómetros, de 45 micrómetros y así sucesivamente, ¿sí? Después, eso se repite varias veces. De ahí se extraen diferentes fracciones, ¿sí?, colectadas y se deben observar al estereoscopio y realizar un conteo. El conteo puede hacerse, por ejemplo, usando un papel filtro de color blanco, ¿sí? Y de esa manera yo puedo, digamos, mirar y cuantificar la calidad del inóculo. La otra técnica que yo puedo hacer, digamos, es la centrifugación. Entonces, ahí se deben preparar, digamos, 10 gramos de suelo. Esos se agitan en 10 mililitros de agua y se vierten al cabo de unos segundos sobre unos tamices que creo que van a 500 micrómetros y otro va a 45 micrómetros. Luego se lava durante varios minutos y la fracción contenida en el tamiz ya, el más pequeño, en el de 45 micrómetros, se introduce en un tubo de centrifugación de 50 mililitros. Y ahí se agrega agua y se completa el volumen. Eso se debe centrifugar luego a 1800 revoluciones por minuto y eso se hace por 4 minutos y luego se retira el agua y la materia orgánica que se encuentre adherida, digamos, a la parte superior del tubo. Luego se agrega una solución de azúcar, que eso va más o menos de 500 gramos de azúcar en un litro de agua y se aplica al residuo del tubo. Luego se agita, se centrifuga nuevamente a 1800 revoluciones por minuto, pero ya ahora por 2 minutos, no por 4. Y luego esa solución se vierte sobre un tamiz de 45 micrómetros, lavado con agua varias veces, ¿sí? Y de ahí ya debo tener las esporas que las voy a colocar sobre un papel filtro. La adhesión y la flotación. Ya uno toma ahí es una probeta de 500, creo que son 50 mililitros de agua, ¿sí? Y en esa probeta se agita frecuentemente, digamos, 10 gramos de suelo durante unos 10 a 15 segundos. Luego se deja sedimentar el suelo durante 2 minutos y ese sobrenadante se vierte lentamente sobre un embudo que va a permitir la separación. Entonces esto hay que repetir el proceso por lo menos unas 2 veces y al cabo de esto uno deja reposar la solución unos 3 minuticos en ese embudo y las esporas luego se adhieren entonces a las paredes del embudo. Ahora, esas esporas que están en la pared del embudo uno las puede separar con agua y las coloca en una caja Petri y un papel blanco de fondo y la mira al estereoscopio. La decantación y la filtración, ese es otro método. Ahí se utiliza un beaker de 500 mililitros y se agitan en ese beaker 50 gramos de suelo en 200 mililitros de agua por de 2 a 4 minuticos. Luego esa suspensión se deja reposar unos 5 minutos y se filtra en un papel, obviamente filtro, que ese papel esté cuadriculado. Ese proceso se repite y luego el sobrenadante, es retirado. La otra manera es el pipeteo. Que es otra técnica que se utiliza. Y entonces esa técnica de pipeteo es importante. Y digamos que en un tubo de 10 mililitros se pesa 1 gramo de suelo y ahí se agregan 9 mililitros de agua destilada. El tubo se agita de manera manual, ¿sí? Invirtiéndolo.
de una manera rápida y luego uno toma en una pipeta de 1 mililitro la suspensión y la distribuye, digamos, sobre un papel filtro en una caja Petri y mira al estereoscopio, ¿sí? Y hay un método que tiene el CIAT que es un poco más complejo. Ellos toman muestras que van de 10, 20 y 50 gramos de suelo fresco y lo agitan en un beaker que tiene 1 litro de agua, ¿sí? Esa agitación la hacen durante una hora la gente del CIAT. Esa suspensión la dejan decantar, digamos, por unos cuantos segundos y el sobrenadante lo hacen pasar por unos tamices que van de 750 micrómetros, 106 y 66 micrómetros, digamos, respectivamente, a las cantidades que les acabé de mencionar, ¿sí? En el tamiz de 750 micrómetros, ellos observan si aún hay fragmentos de raíces con esporas. Y si es así, por ejemplo, lo licúan por unos 15-20 segundos y lo hacen pasar nuevamente por una serie de tamices. Las fracciones colectadas, por ejemplo, en los tamices de 106 micrómetros y de 63, los vierten separadamente en tubos de centrifugación de 100 mililitros. Luego agregan agua hasta completar 2/4 partes y lo agitan la suspensión y lo aplican al fondo del tubo con una jeringa de 20-25 mililitros en una solución de azúcar que es de 500 gramos de azúcar en 1 litro de agua destilada. Luego eso lo centrifugan por 4 minutos a 3500 revoluciones por minuto. Luego la solución de azúcar, digamos, forma una capa que es intermedia y es allí donde se esperan encontrar en esa solución las esporas de los zigomicetos. Esas se extraen con la jeringa y son lavadas en un tamiz de 63 y 45 micrómetros. Una vez que han lavado esos tamices, son colocados en una caja Petri para el conteo. Y esa caja Petri al fondo tiene una cuadrícula de 0.5 por 0 centímetros, ¿sí? Y ahí se empieza, digamos, a determinar la cantidad de esporas extraídas. La cuadrícula permite, digamos, tener una mejor orientación para el método del CIAT durante el conteo. Lo otro es, bueno, una vez ya hemos cuantificado esa cantidad, digamos, la calidad del inóculo, lo otro que debemos hacer es cuantificar la cantidad de esporas de micorriza, ¿sí? Entonces, existen, digamos, varios métodos. El número más probable, ¿sí? Ese método lo que permite es NPM, también se utiliza en algunos microorganismos. El método más probable, como les dijera, lo que hace es detectar todas las estructuras capaces de infectar a un hospedero, incluyendo esporas que pueden ser contenidas, digamos, por la materia orgánica. La muestra de campo se mezcla con suelo esterilizado y se preparan diluciones. Digamos, se llena un pote con suelo esterilizado y ahí se colocan, digamos, diferentes tipos de diluciones, ¿sí? Y luego se empiezan a hacer conteos. El método del cuadrante, que es otro método muy sencillo, se extraen las esporas que se colocan, digamos, en una caja Petri. Y esa caja Petri tiene unos cuadrantes de 0.5 por 0.5 pulgadas, ¿sí? Que están marcados en la parte posterior de la caja. Y se hace la determinación bajo el estereoscopio utilizando el objetivo 25X. Y se recorre cada uno de los cuadrantes y se registra, digamos, la información del número de esporas por cuadrantes con un contabilizador. Y el otro método es el método de las diluciones, que es una técnica que se emplea fundamentalmente, digamos, para el empleo de grandes cantidades de esporas. Estamos hablando de más de 500 esporas en 20 gramos de suelo. Y también para la preparación y dosificación de algunas soluciones o de esporas para inocularse en ensayos para pruebas de invernadero de campo. Una vez se colectan, digamos, las esporas en una caja Petri, se hace un reconocimiento inicial y se determina cualitativamente si la cantidad, digamos, es alta o es baja, ¿sí? Ya dependiendo de eso, entonces las esporas son colectadas en un tubo que va graduado, un tubo que va a ser de mayor de 10 mililitros y se completa con agua a un volumen definido. Entonces, por ejemplo, ese volumen puede ser entre 10 y 100 mililitros. Luego las esporas en solución se agitan, ¿sí? Se meten unos magnetos de agitación
se da un tiempo de 30 segundos y después inmediatamente uno extrae una submuestra de 25 microlitros con una micropipeta. Y ese proceso lo repite, digamos, 10 veces. Las 10 submuestras las coloca en un portaobjeto usando una micropipeta y luego hace el conteo en el estereoscopio. Y ahí calcula la cantidad de esporas para las 10 submuestras y las promedia. ¿Sí? El cálculo final se hace en base al volumen inicial seleccionado. Y finalmente, entonces, se contabiliza los porcentajes de raíces infectadas. Uno es la intersección por cuadrantes, esta técnica. Y en esta técnica se emplea para la determinación de la longitud, digamos, de una raíz infectada en un microscopio de disección. Ahí que se hace en una caja Petri, por ejemplo, plástica. Uno marca la parte posterior, ¿sí? Con una serie de cuadrantes de 0.5 por 0.5 pulgadas. Y se distribuyen las raíces, si es necesario uno corta pequeños fragmentos y se cuentan las intersecciones, es decir, donde las rayas tocan la raíz, con las líneas verticales y horizontales. Cuando ya digamos una raíz está exactamente sobre una línea, se cuentan como dos intersecciones. Si la raíz toca una línea, se cuenta como una intersección. Cada intersección va a corresponder a 1 centímetro de raíz. Entonces uno lo que hace es contar dónde hay intersecciones entre la raíz y lo que yo demarqué en la caja. En la determinación del porcentaje de la raíz infectada debe realizarse, por ejemplo, paralelamente un conteo de la longitud de la raíz y la longitud de la raíz infectada. Normalmente una muestra representativa consiste en tomar unas 100 intersecciones, ¿sí? Para determinar el porcentaje de esas raíces infectadas, siendo menor el error típico cuando, digamos, se cuentan más intersecciones. Y finalmente las láminas por campos de infección, que es, digamos, el otro método. Ahí, en ese método, entonces lo que hacemos es sacar algunos segmentos de raíces, más o menos de 2 centímetros de longitud, y se distribuyen al azar en una caja Petri. Uno las coloca paralelamente en la lámina portaobjeto, con un medio de agua o glicerol, y cuando usted ya le echó el glicerol, la pone una laminita cubreobjeto. Digamos que el microscopio de luz, uno puede ir evaluando el número de campos infectados y no infectados, llevando los datos a porcentajes de raíz infectada, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo también determinar o cuantificar el porcentaje de raíces infectadas. Y eso tiene que ver entonces con la calidad de nuestro inóculo. Ya con esto doy por concluido esta charla. Espero que les sirva. Existe material al respecto. Si ustedes gustan, me pueden escribir al correo johnjairoacevedov@gmail.com. Ahí yo les puedo enviar información al respecto. Gracias.